so the heart of Marvel, the publishing division, is really not that big. Everyone thinks we're a huge company, but we're not. So the editorial group publishing, the people that direct Marvel, is only about 25 people. La gente cree que Marvel es una empresa muy grande, pero en realidad no es así. El área en la que yo trabajo, la gente que crea todo eso, es al final un grupo de 25 personas. So we are working constantly with each other to try to make sure that the continuity is correct and the characters are always in the right place, in the right costume, in the right history. Y trabajamos muy juntos para siempre estar de acuerdo y coordinar que todos los personajes estén en la misma historia, con los mismos trajes y eso. And sometimes we make mistakes, so I'm sorry. I publicly apologize for any mistakes. Y a veces cometemos errores, así que les pido disculpas por cualquier error. And I apologize for the Wolverine movie. That wasn't my fault. Pido perdón por la película de Wolverine. Can I ask a question? Totalmente. Yes. I have a question. Tengo una pregunta. How many of you can raise your hand, how many of you know Marvel mainly from the movies? ¿Cuántos de ustedes conocen Marvel principalmente por las películas? Una pregunta al público. No, and everybody else then, you all know from the comics? Todos por el cómic. Thank you. Gracias. That's wonderful to hear. Pero por ejemplo, gracias a las películas, ¿qué tipo de influencia, hasta cuánto llega la influencia? Porque Wolverine, de pasar a ser un petizo peludo y desagradable, pasó a ser Hugh Jackman hasta en los cómics. Yep. Yeah, I don't know. It was good casting for Wolverine as Hugh Jackman. I think he turned out well at first. Sí, no lo sé. Terminó siendo un buen casting para Wolverine, el papel de Hugh Jackman. And at first, as editors and fans, we didn't like it. It's Hugh Jackman, like you said, he's like 6 foot tall. Wolverine's supposed to be short, like Glenn Danzig or someone. Hugh Jackman a nadie le gustaba, era muy alto y mide como un 80, tendría que haber sido alguien como Glenn Danzig. But when you saw him with the chops and the hair and he had the attitude, we knew once we saw him on film that he was actually a very good casting. Pero cuando lo vimos con las patillas y el pelo, parecía un muy buen casting. Pero la gente que hizo ese casting no es la misma la que hizo Jessica Alba haciendo de... o sí. Qué malo. Maybe, I don't know. No sé. It's funny, I don't understand Hollywood at all. I really don't. And some of the casting is good and some of it doesn't make sense, but... Es gracioso, pero la verdad que no lo sé. Algunos de los castings son buenos y otros no, y no entiendo Hollywood para nada. And a lot of those movies, I'll tell you the quick story about Marvel movies. So in the late 90s, Marvel went bankrupt. Les voy a contar una historia corta. Al final de los 90, Marvel quebró. So we sold off some of our rights to different movie companies. Así que vendimos algunos de los derechos de película para algunas de las compañías de cine. So Sony got Spider-Man. Sony consiguió Spider-Man. And then Fox got X-Men, Fantastic Four, Daredevil, and a couple others. Fox consiguió Los Cuatro Fantásticos, Daredevil y un par más. So those movies, unfortunately, we do not have much control over. Así que sobre esas películas no tenemos demasiado control. They tried to work with us at first, and it was, I think, Spider-Man was the start of a good working relationship between Marvel and the movie companies. Al principio trataron de trabajar con nosotros y Spider-Man me parece que es un buen resultado entre el trabajo entre Marvel y las compañías de cine. And they would come to talk to us mainly about the story and the characters. Hablaban más sobre la historia y los personajes. But they never asked us about casting. They control that by themselves. Pero nunca nos preguntaron sobre casting. Siempre lo hacían ellos solos. But then we started Marvel Studios, our own company, which was the first big hit was Iron Man, and since then we've had, another Hulk movie, Thor, Iron Man 2. Pero después empezamos a hacer Marvel Studios, que es nuestra propia compañía, y ahí salió Hulk y Iron Man. And those Hulk 2, perdón. And those movies we control 100%, so we do all the casting and we do the script and we hire everybody for those movies. Y de ahí hacemos todo el trabajo, hacemos el casting, la historia, personajes, todo. So I think for the Marvel movies especially,
Iron Man, I think the casting was great with Robert Downey Jr. Creo que para las películas de Marvel propiamente, Robert Downey Jr. fue un gran casting para Iron Man. And especially if you've seen Thor, I mean, Chris Hemsworth, wow, you know, he's Thor. Si vieron Thor, también Chris Hemsworth es Thor. I see all the ladies go, yeah. Creo que todas las chicas dicen sí. ¿Y quién es Bruce Banner entonces? Bruce Banner, how did it work? It was Eric Bana, and that was when it was with Hulk 1. Hulk 2 was Ed Norton. Edward Norton. Which I thought he did a pretty good job. Yeah. The movie itself, I like Hulk, or we'll call it for now Hulk 2, The Incredible Hulk, better than Hulk. Sorry. Con Hulk, bueno, al principio fue Eric Bana en la 1, después con Marvel Studios fue Edward Norton, que me gustó mucho, creo que estuvo muy bien. But Mark Ruffalo is, I think, a great choice for the Hulk. He's going to be the Hulk of Bruce Banner in the Avengers movie. Pero Mark Ruffalo, que creo que es una gran elección, va a ser Bruce Banner en la película de los Avengers. So, I don't know if I should say this or not, but Spoiler. they're shooting Avengers right now. Están filmando Avengers en este momento. And last week they showed a couple clips of the early scenes. La semana pasada me mostraron un par de clips de las primeras escenas. Pregunto, ¿estaba el cubo cósmico en las escenas? Yeah. I can't say anything. Demos la bienvenida al magnífico Andrés Acorsi. Va a traducir el yo me retiro. And just to finish that, from what I hear, I didn't see the clips, but my friend saw them, and he said that the chemistry between Robert Downey Jr. as Tony Stark and Mark Ruffalo as Bruce Banner is amazing. So I think its casting was near perfect. Sí, perdón, me confundí. Dice que él no vio los clips, pero sus amigos lo vieron y dice que la química entre Mark Ruffalo y Tony Stark, Robert Downey Jr. es alucinante. So. Sigue Andrés.